Buenos días, hermanos, Dios les Buenos bendiga. días, hermanos, hermanas, Dios los bendiga. Y bueno, un gusto y una bendición de Dios nuevamente poder comunicar la palabra del Señor Amén. y que recuerden que nos extrañamos mucho y vamos a seguir adelante con todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Dice así la palabra, dice: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Hoy Amén. vamos a ver cómo estar preparados en todo tiempo, ¿no? Vamos a hablar sobre la vida de Ezequías y vamos a ver la importancia de estar preparado en todo tiempo para no estar, aunque estemos aunque no estemos confiados, aunque hayan enemigos, aunque haya lo que haya, estar siempre confiados en medio de cada situación, temores, dificultades, Amén. estar confiados en todas las situaciones que nos presentan, bien sea en nuestras vidas, en nuestra familia, en la nación. Entonces vamos a ver a través de este ejemplo bíblico de Ezequías todo lo que Dios puede hacer en su vida, pero también algo muy importante, que él le creyó a Dios. Amén. Amén. Y vamos a ver a través de la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Acompáñame con tu Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Y vamos a ver de dónde proviene la confianza que Ezequías tenía en Dios. Amén. Dice así: y comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Y el versículo 2 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Amén. Entonces vemos aquí en este pasaje que Amén. él empezó a hacer lo bueno imitando al rey David. El rey David no era el padre de Ezequías, pero era su padre, se llamaba Acaz, y su padre Acaz había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, cuando se habla de ser linaje de David o hijo de David, es un linaje que tiene el mismo corazón de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Aquellos que buscaban a Dios, aquellos que adoraban a Dios, aquellos que servían a Dios, simbolizan el linaje del rey David, como el rey Ezequías. Entonces, vemos aquí en ese pasaje, pues eso. Entonces, vamos a leer otros versículos que pues de ese mismo pasaje, el 4 y el versículo 3, perdón. Vamos a leer el 3, dice así la palabra: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Amén. Entonces vemos aquí que lo primero que hizo Ezequías el primer mes del primer año que empezó a reinar fue empezar a mirar cómo estaban las cosas de Dios, la casa de Dios, cómo estaban los levitas, cómo estaban los sacerdotes, y qué podía él hacer para volver la adoración a Dios. Entonces ellos le hicieron caso a Ezequías. Ezequías consagró su corazón y dice que, tú sigues leyendo más adelante, ellos duraron 16 días limpiando la casa, el templo, de toda la inmundicia, de toda la suciedad, de todo lo que impedía que el templo realmente fuera el lugar para adorar a Dios. Entonces, eso fue lo primero que empezó a hacer Ezequías, y hacer que estuviera bien la adoración a Dios. Antes de ver otras cosas en su reino, lo primero fue volver su corazón a Dios. Amén. Y vamos al versículo 6 y 7 del mismo capítulo de 29. Dice así: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque lo dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Amén. Entonces el pueblo, los padres habían dado la espalda a Dios. Entonces Ezequías quería hacer que Dios volviera su rostro otra vez a verlos a ellos, y ellos
establecer una relación de nuevo con Dios, porque era el propósito de Dios, y también abrir el templo de nuevo para que Amén. no solamente era una relación de él con Dios, sino que todo el pueblo volviera su rostro a ver a Dios, y el templo simbolizaba esa reapertura a nuevos tiempos con Dios en el pueblo Amén. de Judá. Amén, amén. Y el versículo 10 nos dice, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Amén. Entonces, Ezequías tomó una decisión personal, dejar Amén. de ofender a Dios, pero una decisión personal e individual. Cada uno de nosotros como creyentes tenemos que tomar decisiones Amén, de amén. servir a Dios. Aunque en nuestra casa hayan diferentes personas que creen y que aman a Dios, o quizás seas tú solo, tú tomas la decisión de mantenerte firme y de seguir adelante sirviendo a Dios. Amén. Y tarde o temprano otras personas se añadirán para que te sirvan, como lo vamos a ver más adelante. Amén. Y vamos al versículo 28 y 31, dice así la palabra: y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Amén. Entonces, Ezequías hizo que el pueblo volviera otra vez a adorar a Dios, y los restauró toda la adoración que tenía que ver con el templo y con los levitas y los sacerdotes, para que ellos imitaran. Ellos empezaron a hacer lo que Ezequías les mandó, y también tomaron su lugar, porque ellos era el linaje que Dios había escogido para que estuvieran en el templo y le sirvieran a Dios, tanto los sacerdotes que descendían de Aarón, y los levitas que descendían de la tribu de Leví. Ellos tenían un llamado, una consagración a Dios, pero por el rey Acaz haberse olvidado de Dios, 16 años duraron ellos fuera del templo, porque ellos, Acaz volvió sus ojos a otros ídolos, a otros dioses, y se olvidó de nuestro Dios. Entonces Dios quería que se restaurara eso, y ellos, tanto Ezequías como los sacerdotes y los levitas, volvieron a tener esa inclinación y ese deseo de servir a Dios de nuevo, y hacer que todo el pueblo lo hiciera también. Amén. Y bueno, ya continuamos con el capítulo 30, ¿no? Nos habla la palabra cómo Ezequías va a celebrar la Pascua. Y dice el versículo 1, dice: envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Amén. Entonces, la Pascua era algo que Dios había mandado al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, para que ellos recordaran lo que Dios había hecho por ellos. Acuérdate que ellos eran cautivos en Egipto, y Dios los rescató, los llevó a la tierra donde ellos estaban, y para que ellos no se olvidaran, les dijo que tenían que hacer la Pascua, que era comer como habían comido el cordero en Egipto. Ellos lo tenían que continuar haciendo, pero ellos se habían olvidado por la rebeldía del rey Acaz. Todo el pueblo se ha olvidado de hacer la Pascua, y hace muchos años que no lo hacían. Entonces él envió cartas a todas las personas para que ellos vinieran y pudieran hacer la Pascua en Jerusalén. Nosotros como creyentes ahora en el Nuevo Testamento, pues no celebramos la Pascua, porque nuestra Pascua es Cristo, pero nos dio la Santa Cena, que es un recordatorio de que Cristo murió por nosotros en la cruz de Calvario. Y fue también un mandamiento perpetuo hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Nosotros celebramos la Santa Cena, que es un recordatorio de que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados y nos dio una vida nueva. Y eso no lo podemos olvidar, y por eso lo recordamos continuamente. Y sabiendo el Señor que nos íbamos a olvidar, por eso lo dejó como un mandato continuo. Amén. Bueno, y vamos ya hemos leído el 31, vamos a ir al Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 6. Dice así la palabra, dice: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Amén. Entonces era un llamado, un mandato, Ezequías quería que todos celebraran la Pascua. Acuérdate que el reino estaba dividido en dos. Cuando después del reinado de Salomón, su hijo hizo que se dividiera el reino en dos, porque Dios le había dicho que en el reinado de Salomón no se iba a dividir el reino, pero después de que viniera Acaz, el rey el hijo de Salomón, se dividió el reino en dos. Entonces 10 tribus era el pueblo de Israel y 2 tribus era el pueblo de Judá. Y en el pueblo de Judá, que es donde estamos leyendo el reinado de Ezequías, era donde Ezequías estaba. Y a través de él, entonces él quería que todo, no solamente Judá, celebrara la Pascua, sino todo Israel, porque era un llamado de parte de Dios a que todo el pueblo de Dios lo alabara y lo adorara, ¿no? Entonces vemos que ese llamado era para todos. En el versículo 10. El 10, sí. Y bueno, antes de eso, me gustaría recordar en el 7 nos dice que otra vez nos recuerda, ¿no? Que no endurezcamos nuestros corazones, ¿no? No nos rebelemos contra el Señor, porque eso fue lo que pasó antes, ¿no? Con los padres en el que vemos en el versículo 29, dice así el versículo 7, dice: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Y vuelve y nos recuerda el versículo 8, dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Amén. Amén. Y el 9 también nos recuerda: porque si os volvéis a Jehová vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Amén. Entonces vemos que hay promesa divina, ¿no? De volvernos a Dios, de que no importa si nos hemos apartado. Y en este tiempo de la pandemia es el tiempo de buscar de Dios, es el tiempo de no olvidarnos nunca de la adoración a Dios, de el encuentro que tenemos a diario con la presencia de Dios. Por aquí nos lo recuerda, que dice que el Señor es clemente, es misericordioso en todo momento, en todo tiempo. Él no se va a apartar de sus hijos, de sus hijas, amén, que Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir, amén. Amén. Y el versículo 10 dice: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Amén. Entonces, aquí cuando leían esos versículos anteriores, el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Amén. Estaban en pobreza, estaban en ruina, el reino se había reducido, se había hecho muy pequeño. Muchos de los enemigos vinieron y saquearon el templo, se saquearon la vida de ellos. Muchos de ellos eran esclavos y tenían que pagar impuestos a muchos de los reyes que los habían invadido. Y todo eso por la rebeldía de ellos, por la dureza de sus corazones, por no volver sus ojos a Dios. Entonces, todo eso pasó y en el reinado de Ezequías. Entonces Ezequías quería que el pueblo volviera a ser el pueblo que Dios quería. Amén. Un pueblo consagrado, un pueblo enamorado de Dios y un pueblo sabio y entendido. Entonces, pero vemos en el versículo 10 que ellos se rieron, dijeron: no, que vamos a celebrar la Pascua, no les importaba, no. Y muchas veces cuando se habla de las cosas de Dios, mucha gente se va a reír y decir: pues yo vivo sin Dios y vivo muy bien, pero el corazón está vacío, el corazón está duro, como estamos leyendo, el corazón duro, la mente y la cerviz con un orgullo y una soberbia terrible. Entonces tenemos que eso dejarlo y decirle: Señor, perdóname y quiero volver a ser ese hombre, esa mujer consagrada para Dios. O si tú hoy es la primera vez que escuchas la palabra de Dios, pues arrepiéntete de tus pecados y dile: Señor, yo quiero arrepentirme, quiero entregar mi corazón al Señor, quiero que me perdones y me limpies. De una manera muy sencilla, pero cuando tú lo reconoces en tu corazón, empieza a obrar en tu vida. Amén. No todos quisieron, ¿no? Pero sabemos que Dios es fiel cuando dice que si te vuelves, ¿no? Volvernos a Él. Nunca es tarde. Tú que me estás escuchando, estás viendo, estás escuchando esta predicación, estás viendo, nunca es tarde para volvernos al Señor. Amén. Él tiene misericordia y clemencia para con todos. Y dice el versículo 20 del capítulo 30 de Segunda de Crónicas, dice así: y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Amén. Entonces,
muchos de los que venían, como estaba diciendo yo ahora, algunos de ellos se habían olvidado de cómo adorar a Dios. Ni siquiera venían de una manera adecuada, ni traían los sacrificios, ni habían traído ofrenda, ni habían traído sus diezmos, no habían traído nada. ¿Por qué? Porque ellos habían pasado tanto tiempo que se habían olvidado. Entonces Ezequías tuvo que orar por ellos y restaurar sus corazones y mostrarles que Dios todavía los amaba, que Dios todavía tenía propósitos para con sus vidas y que para él su pueblo era muy importante, como lo sigue Dios siendo hoy su creación. Las personas que vuelven su corazón a Dios, Dios no la rechaza. Quizás no sabes cómo adorar a Dios, cómo orar a Dios, no sabes, pero si tú vas a la palabra de Dios y lees la Biblia, vas a empezar Dios a traer a través del Espíritu Santo revelación a tu corazón y tú vas a saber realmente cómo adorar a Dios, y también buscar personas las cuales te puedan impulsar a hacer las cosas como a Dios le agrada. Pero el primer paso es creer, lo demás viene por añadidura. Amén. Y bueno, vemos el versículo 27 del mismo capítulo 30, dice: después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Vemos que hay poder en la oración, ¿no? Anteriormente Ezequías oró y fue sano el pueblo, amén. Y vemos aquí que también la voz de ellos fueron oídas, ¿no? En todo momento, la de los sacerdotes, la de los levitas, bendijeron al pueblo. Qué importante bendecir por medio de la oración. Y Dios escucha a todo este pueblo que está en un remanente fiel. Entonces vemos que la vida de Ezequías también era un hombre que oraba, que tenía fe en Dios. En todo lo que él oraba había fe. Y en este tiempo que estamos viviendo de la pandemia, es necesario que oremos por todos aquellos que están enfermos, están en los hospitales, que están en todos estos lugares, pero orar con fe. Y sabemos que Dios es fiel y justo, ¿no? Para sanar a su pueblo, y que todos, no solamente la sanidad del cuerpo, pero sí del alma, ¿no? De orar por esas almas que se están perdiendo. Entonces, tú y yo podemos hacer esa gran labor, ¿no? De orar, de bendecir, de proclamar cada día lo que Dios nos ha dado a través de su palabra, y que Dios tenga misericordia y clemencia también de todos aquellos que están pasando en los hospitales, las familias que han perdido a sus seres queridos, que están sufriendo tanto dolor. Que Dios tenga misericordia y clemencia en sus vidas, y la restauración venga sobre cada uno de ellos, y la sanidad y todo lo que Dios tenga que orar, porque son tiempos también de dolor para muchos que están perdiendo sus familiares más queridos. Así que nuestro corazón también tiene que conmoverse, como lo hizo Ezequías, ¿no? Que él sintió ese dolor que también es su pueblo, que todos ellos estaban sintiendo, y pudo hacer algo: restaurar, bendecir, orar. Es tiempo de que el Señor nos está invitando a que oremos, a que restauremos la vida espiritual, no solamente nuestra, sino de muchos. Amén. Y bueno, amén. Y también vemos aquí, perdón, cariño, vemos aquí en este pasaje, en lo que estamos leyendo, que es importante que nosotros oremos. No dejes de orar, que tu boca no se cierre. Hay muchas veces hay personas que podemos decir, pues la oración no importa o no sirve, pero vemos que cuando tú oras y oras de corazón, no solo se oye aquí en la tierra, sino que se escucha en el cielo. Amén, amén. Dios contesta nuestra oración y ministra a aquellas personas por las cuales tú estás orando, para que Dios traiga sanidad, traiga libertad, traiga consolación, traiga avivamiento, traiga entendimiento, traiga una vuelta a la palabra, una vuelta, porque eso era lo que quería Ezequías, que las personas volvieran sus corazones a Dios, y eso es un corazón preparado. Porque cuando tenemos un corazón para Dios, estamos preparados para cualquier circunstancia que se presenten en nuestra vida, porque las circunstancias a veces van a ser buenas, pero no todo el tiempo. Jesús dijo: en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos que Él ha vencido al mundo. Amén. Y bueno, vamos a 2 de Crónicas capítulo 31 versículo 1. Dice así la palabra: después de que ellos oraron, vamos a ver lo que ocurrió. Dice: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá, y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera, y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Amén. Amén. Entonces vemos que ellos, perdón, cariño. También nos dice, ¿no?, que ellos destruyeron la idolatría, ¿no? Amén, amén. Entonces, perdón, cariño. Entonces la idolatría, pues acuérdate que es una de las ofensas
más tremendas que las personas pueden hacer contra Dios, y es poner cualquier cosa en la creación, ponerlo en el lugar de Dios. Sea la cosa más cara, la cosa más importante, la cosa más valiosa, nuestra propia vida, ponerla por encima de Dios es idolatría. Entonces la idolatría la tenemos que destruir, entonces la tenemos que quitar nuestra vida. Cuando alguien le está robando el lugar a Dios, tú tienes que reflexionar y volver y decir: Señor, perdóname y ayúdame a tenerte en primer lugar. Amén, amén. Y vamos al versículo 3 del capítulo 31, dice así: Amén. El rey contribuyó, el rey en ese momento era Ezequías. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Entonces vemos que también todo lo que hemos leído de Ezequías, ¿no?, hasta el momento nos hace ver que la vida de Ezequías era un hombre que quitó la idolatría, era un hombre recto, era un hombre honesto, íntegro, un hombre que adoró, un hombre que consagró su vida, pero también la del pueblo, para servirle a Dios, para levantar el tabernáculo, en ese momento el templo, ¿no? Para levantar la vida de fe de muchos, porque oraba con fe. Un hombre de oración, un ejemplo, era un hacedor, era un hombre generoso, porque lo vemos en este versículo, ¿no? Él era una persona que decidió aportar porque el templo y todo lo que tenía que ver con la oración a Dios también implicaba un compromiso económico, un compromiso de los bienes del rey y de todo el pueblo. Entonces el rey tomó una decisión, quizás no estaba obligado, pero él tomó la decisión de aportar y dar para que la continua adoración a Dios no se detuviera. Amén. Y tú y yo somos llamados también de la misma manera a ser generosos, para que la obra de Dios continúe, la obra de Dios permanezca, la obra de Dios, el lugar donde tú te congregas. Si estás congregándote y en esos tiempos de pandemia, en esos tiempos de cuarentena, la iglesia no podemos asistir a los locales donde estamos, pero tú y yo estamos llamados a que esos lugares permanezcan abiertos, y después de que pase la cuarentena podamos nosotros volver, porque si no los lugares se van a cerrar, y depende de nosotros como creyentes, de las personas que amamos a Dios, de permanecer en esa continua adoración a Dios y aportar de nuestros recursos. Sí, y bueno, mi amor, recordando lo que ahora estás diciendo, ¿no? Estos días leyendo algo que me enviaban, es verdad, se están cerradas las iglesias. Bueno, a quienes hablamos aquí de España, ¿no? Creo que en todos los lugares están cerradas las iglesias, pero algo maravilloso que Dios está haciendo, ¿no? Es que cerró una iglesia, pero ha abierto multitudes de casas, que ahí es donde está la presencia de Dios, donde nosotros somos la iglesia de Dios, amén. Amén. Cada uno, tú y yo, somos la iglesia de Dios. Así que si el enemigo cierra un templo por un tiempo, porque va a ser por algo determinado, sabemos que Dios abre puertas de bendición, y cada corazón está encendido, cada familia está haciendo el altar familiar, está dedicando su vida a Dios, están orando, están clamando. O sea que la iglesia de Cristo continúa viva, continúa sirviéndole a Dios de una u otra manera. A diario estamos por medio de la intercesión, por medio de llamar a las personas, por medio de hacer muchas cosas, seguimos adelante como iglesia. Acuérdate Amén. Que la iglesia no es el local, sino somos cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 6, donde nos dice la palabra, dice: también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Amén. Amén. Entonces ellos imitaron al rey en su generosidad y en el dar para extender la obra de Dios. Entonces toda la generosidad es contagiosa, pero también la indiferencia a Dios también puede ser contagiosa. Entonces tú sabrás de qué parte estás, de ser generoso y provocar a otros para que sean generosos con Dios y con la adoración a Dios, o puede ser una persona indiferente que dice: pues no me importa, pero tanto una cosa como la otra trae bendición y trae consecuencias, como lo vamos a leer más adelante. Y vemos, bueno, que Ezequías pues hizo todo lo bueno en Judá, ¿no? Y él ejecutó, y como dice la palabra, no hizo todo lo bueno, hizo todo lo recto. Amén. Y verdadero delante de Dios, ¿no? Y nos dice el versículo 21, y dice: y en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Amén. Y lo hizo de todo corazón
y fue prosperado, ¿no? Vemos cómo Dios prospera su obra. Él ve que hay un remanente, Él ve que hay un corazón dispuesto, un corazón recto ante los ojos de Él, y Dios respalda la obra de Dios. Así que las iglesias están respaldadas por el Señor. Así que continuamos adelante. Amén. Entonces, Dios nos escucha. Vemos que, como está leyendo Eliana, Dios escuchó a Ezequías y nos sigue escuchando a nosotros. Y si tú te has preparado, primero abriendo, vamos a ver unos versículos en la Biblia que no te dicen, pero ¿qué tiene que ver Ezequías con nosotros? Si ya no hay templo, ya no hay levitas, ya no hay sacerdotes, ¿qué tiene que esto que ver conmigo? Quizás tú dices, yo no creo ni en los diezmos, ni en el dar, ni en nada de esas cosas. Pero vamos a ver unos versículos en el Nuevo Testamento que nos hablan de cuál es nuestro compromiso ahora. Cómo es que tiene que ser nuestra vida de adoración a Dios. Amén. En el libro de los Hechos 17, versículo 24 al 28. Pero vamos a leer principalmente el 24. Hechos 17, versículo 24. En el libro de los Hechos 17:24 dice así la palabra, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no Amén. habita en templos hechos por manos humanas. Amén. Y el 28 dice, Sigue leyendo, no, el 29 y hasta el 30, es el 20, del 24 al 25, al 28, bueno. seguido. El 25 dice, de Hechos capítulo 17, versículo, ya leí el 24, ahora el 25, dice así: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre he hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, porque algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Amén. Entonces, más claro no lo puedes encontrar. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Aunque un local donde nos reunimos es el lugar donde adoramos a Dios, Dios habita en tu corazón. Amén. Por eso en estos días un templo puede estar cerrado, pero si tu corazón se ha cerrado, realmente la responsabilidad es tuya. La responsabilidad de cada uno de nosotros. Y es responsabilidad de seguirlo, servirlo y honrarlo. Porque donde estamos, donde nos movamos, donde somos, del país de donde seas, de la ciudad donde seas, Dios te ha permitido nacer en este país. Dice que ha puesto el límite de su habitación, donde tú vives, donde tú naciste, el color Amén. que eres, no importa donde estés, ahí está Dios contigo, si tú lo crees. Amén. Si tú le has dado tu corazón al Señor. Y dar el corazón al Señor no es ser una persona religiosa, cumplir cosas, no, es vivir, criar. Primero, consagrar tu vida para Dios, como dice Ezequías. Criar a tus hijos conforme a la voluntad de Dios. Servirlo y honrarlo todos los días de tu vida. Es una decisión personal e individual, porque estos pasajes son muy claros. No tengo ni que explicártelos. Tú lo puedes leer y darte de cuenta que Dios habita en tu corazón, en nuestro corazón. Amén. Y es tu responsabilidad seguirlo y servirlo. Vamos a ver otro versículo en la Biblia, en Apocalipsis 6, versículo 1. 1:6. 1:6, perdón. 1:6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Amén. En el lugar donde tú estás, tú ministras a Dios. Tú eres un adorador a Dios y estás llamado a ministrar tu casa, tu familia, orar por tu país, orar por tu ciudad, porque eres un rey y un sacerdote para Dios. Amén. Entonces, en Él está, en Dios nos ha permitido a nosotros ser templo de Dios, nos ha permitido ser sacerdotes y ser reyes, como lo hizo Ezequías, como lo hace Dios en nuestras vidas. Entonces,
si tú estás preparado para seguir a Dios. Vemos que en el capítulo 32 del libro de Segunda de Crónicas vino un enemigo contra Ezequías. Dice capítulo 32 de Segunda de Crónicas, versículo 1, dice: después de estas cosas y de esta fidelidad vino Senaquerim, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Amén. Vimos que había un enemigo que quería invadir a Judá, que era Senaquerim. Entonces Senaquerib era uno de los reyes más poderosos. Juntamente con su padre y su abuelo habían conquistado toda la tierra alrededor de Judá. Amén. Y ellos dijeron, pues esa ciudad es muy fácil de conquistar. Y no solo eso, sino que con sus palabras vinieron amenazando a Ezequías, a todo el pueblo. Le hablaron para que el pueblo escuchara y se desanimara y dejaran a su rey y abandonaran a Ezequías. Pero Ezequías, acuérdate de todo lo que él había hecho. Había consagrado su vida, había consagrado el templo, había consagrado todo para Dios. Y ellos tenían una plena confianza en Dios a través de Ezequías, que Dios respaldaba a Ezequías y Dios respalda a su pueblo que no lo queremos. Entonces este rey vino con muchas amenazas y te lo dejo como tarea para que tú te des cuenta. Dime, Amén. Sí, exactamente. Ya pues para concluir, ¿no? Sí. Vemos que ellos estaban preparados, lo que acabamos de decir, no estaban preparados en todo tiempo. ¿Pero por qué? Porque Ezequías también les había enseñado, ¿no? A restaurar la adoración, a volver su corazón a Dios, Amén. ¿no? A ser hombres y mujeres de oración, a derribar toda la idolatría, Amén. todo lo que en ese momento Amén. el pueblo tenía. Entonces hubo una preparación, ¿no? Y Dios nos está llamando en este tiempo para que estemos preparados. Tenemos que estar preparados para que en estos tiempos, no sabemos hasta qué momento vamos a estar las iglesias cerradas, pero preparado nuestro corazón. Si tu corazón y mi corazón está preparado, dice la palabra de Dios que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y qué mayor tesoro que saber, haber creído en nuestro amado Señor Jesucristo y creer en lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Qué lindo ejemplo es Ezequías, ¿no? Cuando leemos la palabra en Segunda de Crónicas, todo lo que hemos leído, el capítulo 29, el capítulo 30 y 31 nos habla de estar preparados en medio de cualquier tiempo. Si Ezequías no hubiera preparado al pueblo con anterioridad, difícilmente hubieran podido, léete el capítulo 32, este enemigo que era Senaquerim, que vino a invadirlos, y era un enemigo poderoso, pero el pueblo estaba preparado. Sobre todo vemos la preparación de haber restaurado lo más importante en la vida, en el corazón del pueblo y el propio Ezequías, que era haber restaurado las cosas de Dios, de haber puesto a Dios en primer lugar. Amén. Y luego lo demás, Dios lo iba restituyendo, iba edificando, iba haciendo que todo el pueblo estuviera unido y que estuvieran preparados para enfrentar al enemigo. Igualmente, en este tiempo de la iglesia, estar preparados. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos pille de sorpresa. Si tú y yo estamos a diario buscando al Señor, preparándonos, Señor, diciéndole, mira, de pronto, en este es un tiempo bueno, Señor, para que examines lo que